Bien, pues buenas tardes. El día de hoy vamos a estar muy contentos porque nos acompaña el profesor Miguel Antonio Aranda Troncoso. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, esto por la Universidad de Guadalajara. También es docente de inglés, esto como segunda lengua por la Universidad de Cambridge. En cuanto se refiere a astrología, él ha tomado cursos avanzados con Pompeya Quintero y Francisco Javier Rosas. También tiene varias participaciones como en conferencias o la conferencia de Júpiter-Saturno con Liz Green y Stefan Arroyo. Tiene participaciones como ponente y tallerista en más de 30 simposios nacionales e internacionales en diversas ciudades y ARRAM de la red GFU desde 1979 y aproximadamente en Durango nuevamente en el 2024. Y tiene varias colaboraciones con revistas de la red GFU, fundador del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, el CUIPCO, allá por 1911. Arrancó esto del CUIPCO y que hasta la fecha continúa. El día de hoy Miguel nos va a estar hablando sobre los tipos psicológicos que hay dentro de la astrología. Te agradecemos mucho tu presencia, Miguel, como siempre, muy agradecidos. Adelante. Gracias, gracias. Y creo que la fecha fue 2011, porque en 1911 todavía no llegábamos ninguno de nosotros, pero Exacto, 2011, exacto. gracias. Vamos a dar inicio pues a nuestra plática de esta tarde, hablando de los tipos psicológicos de acuerdo con la teoría de Jung. Los tipos psicológicos es una división que él formó, pues como todas las cosas van evolucionando, obviamente hay escuelas que actualmente pues no están muy de acuerdo con esta teoría. Hay otras escuelas que la han evolucionado y ya ahora no son 8, ya son 16. En fin, hay detractores y hay apoyadores de la teoría de los tipos psicológicos, pero a nosotros nos interesa mucho porque es precisamente una teoría que afina bastante con la visión astrológica. Entonces es la que usamos para ir comprendiendo un poquito el tema de los elementos y un poquito de psicología dentro de lo que es la carta natal. Nos vamos a dar pues inicio a esta charla sobre estos tipos psicológicos de Jung y vamos a ver qué sucede cuando podemos conectar adecuadamente con este perfil y cuando de alguna manera se convierte en una influencia inconsciente y cuáles son los riesgos que se corren cuando esto sucede. Todos de alguna manera tenemos la parte inconsciente. Vamos a ver cuál es el tipo inconsciente de cada uno de los tipos psicológicos, obviamente su opuesto, y en eso vamos a encontrar la parte que tendemos a reprimir. Iniciamos pues con esta idea de los tipos psicológicos, como decía, fue desarrollada por Carl Jung. Él escribe un texto precisamente con este título, Los tipos psicológicos, en 1921. Entonces aquí es donde surge esta idea. Sabemos que Jung pues había sido un investigador fue toda su vida del fenómeno cultural humano. Esto es, estuve investigando cuáles eran las semejanzas culturales en diferentes geografías, en diferentes partes del mundo, y cómo los mismos arquetipos van surgiendo en la psique humana independientemente de la cultura en que nosotros hayamos nacido. Entonces, dentro de esto, él inclusive menciona, hay una frase de él en la cual menciona que la astrología es un compendio de toda la psicología antigua. Entonces, vemos pues que no solo fue un estudio sobre la astrología, sino que muchas de sus teorías se basan en conceptos muy psicológicos, muy astrológicos, perdón. De hecho, su idea de 12 arquetipos, pues coincide mucho con los 12 signos, aunque los 12 arquetipos de Jung no coinciden precisamente con los arquetipos que nosotros tenemos de los signos, pero existen 12 arquetipos, existen 8 tipos psicológicos, basados en una base de 4, al igual que los elementos. En fin, hay muchas semejanzas de la psicología de Jung con la astrología antigua y seguramente, si no todas las ideas, sí creo yo que al menos el esquema general astrológico sí lo toma Jung para desarrollar él su propia visión de la psique humana. Bien, él empieza a tener interés por esta tipología debido a que quería reconciliar dos visiones vigentes en su época, la visión de su maestro Freud y de Adler. Al final de cuentas, pues sabemos que básicamente todos estos primeros psicólogos derivan de la idea freudiana, o sea que es propiamente el creador de la teoría psicológica, y de ahí todos los demás van derivando sus propias interpretaciones. Pero Adler va desarrollando una
y Jung lo que trata en este momento es de reconciliar ambas teorías, la de Freud y la de Adler, y mostrar que su propia perspectiva era un poquito diferente a las dos, pero podían tener cabida en una especie de idea sintética, en donde todas las teorías podían en ese momento fusionarse, podían reconciliarse, podían trabajar juntas. A pesar de tener su propia idea, creía que se podían integrar tanto la idea de Freud, que era de un tipo, como la de Adler, que era de tipo contrario, según la visión de Jung. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces, esto es el origen, pues, de los famosos tipos psicológicos. Jung escribe que al intentar responder la pregunta de los dos visiones, tanto de Freud como de Adler, se encuentra con el problema de los tipos psicológicos, ya que es el tipo psicológico precisamente el que nos determina desde el principio y limita nuestro juicio. Esto es muy interesante. Aquí nos está hablando de una especie de determinismo psicológico, algo muy claro, muy obvio para la psicología. Una vez que nosotros establecemos un tipo de pensamiento, nos determinamos mucho en ese sentido. No es que no podamos cambiar nuestro tipo de pensamiento, sí podemos, pero siempre estaremos determinados por el tipo que elijamos. Y el tipo que elegimos tiende a coincidir muchísimo con la carta natal. Entonces, ahí viene una idea como dice Liz Green también en sus textos, una analista junguiana, por cierto, menciona que nosotros somos totalmente libres, pero que al final de cuentas nuestras decisiones serán tomadas en base a un determinismo psicológico del cual no podemos escapar. Entonces, al final de cuentas, en el fondo hay una gran determinación en función de que nosotros mismos nos limitamos, nos estructuramos, nos hacemos a un tipo psicológico y después ese va de alguna manera a marcar las decisiones más importantes que tomemos en la vida. En fin, siempre va a aparecer este tema de el famoso dilema entre la libertad y el determinismo. Sabemos que hay cosas en las cuales somos completamente determinados, hay cosas en las cuales tenemos cierta cantidad de libertad, pero bueno, es un tema que ha sido eje de la astrología desde hace miles de años, entonces no nos vamos a meter en esto, simplemente me llama la atención la frase de Jung en cómo menciona que es el tipo psicológico el que desde un principio determina y limita el juicio de cada individuo. Entonces eso me llama mucho la atención por efecto de que siempre nos vamos a encontrar en el fondo del estudio o del análisis de la personalidad un problema de determinismo contra libertad. Interesante esta frase, me llama mucho la atención, hablando precisamente de los tipos psicológicos. Concluía Jung que la teoría de Freud era extravertida, mientras que la de Adler era introvertida. Entonces, él genera una idea de que existen las dos formas, tanto extrovertido como introvertido. Y se convence que la diferencia entre ambas teorías se debía a esta existencia no reconocida de actitudes psicológicas fundamentales. Entonces, él supone que estos dos primeros psicólogos no habían encontrado las diferentes actitudes psicológicas. Entonces, él pretende añadir a la teoría psicológica una serie de actitudes, que son las actitudes, en primer lugar, una extrovertida y otra introvertida, puesto que Freud hablaba simplemente de la extraversión, mientras que Adler solo de la introversión. Y él dice, no, lo que pasa es que no se han dado cuenta que las dos existen y coexisten. ¿Sí? Estas son las actitudes psicológicas, la extroversión y la introversión. Y Jung es el que las define y determina cómo sus colegas, o su colega Adler y su maestro Freud, habían descubierto cada uno alguna de estas dos actitudes. Y ahí es donde empieza a surgir toda esta idea de los tipos psicológicos, precisamente con una extraversión y una introversión. Entonces, estos tipos de actitud, como decíamos, nuestra conciencia está dirigida por una tendencia a formar motivaciones e ideas objetivas, esto es, tomadas del entorno, o subjetivas tomadas de la psique. Entonces, nosotros nos vemos inclinados a tomar decisiones, a sentirnos motivados, a tener ideas en función de lo que el entorno nos provee o de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, ahí es donde aparece la introversión y la extraversión, ¿sí? En que nuestra conciencia va a manejarse en ambas formas. Para algunos va a ser más extravertida, para otros va a ser más introvertida.
Esto no se refiere tanto a la manera en que si la persona es más de tipo social, los extravertidos tienden a hacerlo, sino es más bien a qué respondemos más. ¿Respondemos más al entorno o respondemos más a nuestras propias ideas interiores? Básicamente aquí es cómo funciona. Ya la idea de extroversión con personas platicadoras, dicharacheras, dijéramos sociables y demás, va de la mano con, pero no es el objetivo principal de la visión extraversión, introversión de la psicología. Para la psicología son dos formas de elaborar ideas, una, como decíamos, en forma objetiva y otra en forma subjetiva. Bien, entonces, estas, como decimos, una es extroversión, otra es introversión, y tienen que ver con el interés hacia las cosas. Aparte, el inconsciente tiene su propia actitud que es opuesta a la actitud consciente. Nosotros conscientemente podemos tener una actitud, pero el inconsciente tiene la contraria. ¿Por qué? Puesto que la otra está inconscientizada. Si nosotros nos volcamos hacia una de estas dos, ya sea la extraversión o la introversión, obviamente nuestro inconsciente va a compensar por ley de polaridad, por ley de correspondencia, va a compensar con lo contrario y entonces nuestro inconsciente va a funcionar a la manera opuesta. Y esto es en la parte, cuando analizaba todo esto para la práctica decía, volvemos a la idea de armonía y desarmonía o inarmonía. No es que no esté armonizado, simple y sencillamente que está inconscientizado y lo que está inconscientizado tiende a generarnos desorden y es lo que llamamos inarmonía muchas veces, pero es porque está inconscientizado, no porque esté desordenado, sino que simplemente tiene una estructura diferente en el inconsciente y él se va a manejar de otras formas. Ya lo iremos viendo. Entonces ahora vamos a estar un poquito más tendientes al tema psicológico, aunque obviamente trataremos de irlo enlazando con lo que es nuestro tema astrológico. Bien, la introversión, vamos a empezar a analizar esta actitud consciente, ¿sí? Es cuando nosotros obtenemos gratificación principalmente de nuestra propia vida mental, es decir, nos metemos a nuestra propia imaginación, nos metemos a nuestra propia idea, sacamos conclusiones en base a lo que nosotros mismos elaboramos mentalmente y por lo tanto esa persona pues tiende a vivir más por dentro y puede ser percibida como una persona reservada, una persona reflexiva, una persona que se la pasa más en su mundo interior que en el mundo exterior. Por lo general, este tipo de personas pues disfrutan de actividades solitarias, obviamente la lectura, que nutre mucho toda su idea subconsciente, toda su idea introvertida, escribir obviamente, puesto que trata de darle forma a esas ideas, o meditar. Son personas que van hacia adentro. La introversión son personas que van hacia adentro, su actitud es más hacia adentro, independientemente de la forma en que ellos se manejen exteriormente. Aquí hay que entender esto. Una persona introvertida puede ser, dice, o suele ser, inclusive suele ser percibida como reservada o reflexiva. Eso no quiere decir que no vaya a ser una persona, pues que platique o que vaya a fiestas o que de pláticas, o sea, pero básicamente su actitud es más de meterse, de buscar la respuesta por dentro, de analizar las cosas, de reflexionar las cosas, de pensar antes que hablar. Ahorita vamos a hacer una tablita en la que se muestra esto con mucha claridad. Y en fin, son personas que van más hacia adentro en la introversión. Tienden a ser solitarios, disfrutan más el tiempo que pasan solas y encuentran menos recompensa en pasar el tiempo socialmente, en pasar el tiempo con grupos. Prefieren aislarse, prefieren encerrarse y ir sacando sus propias conclusiones. En este caso se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Diógenes, aquel filósofo que vivía encerrado en su barril y que prefería pues ir a burlarse de todo lo exterior, ¿no? Ir al mercado a reírse de todo aquello que no necesitaba y como siempre andaba a la búsqueda de esa persona, de ese hombre, como él decía, busco un hombre, pero una persona más bien de tipo reflexivo, más bien de tipo introvertido, desarrollando su propia filosofía en la soledad. Bien, estas personas tienden a abrumarse fácilmente cuando hay demasiada estimulación externa, cuando hay mucha tensión externa, cuando los grupos son grandes, las reuniones sociales también se abruman mucho con el compromiso. Prefieren un entorno que sea más tranquilo, con mínimo de estímulos, prefieren algo más personal,
prefieren hacer las cosas por sí mismas, prefieren dedicarse a la lectura, decíamos, dedicarse a la reflexión, dedicarse a poner en orden sus ideas a través de la escritura también, o a la meditación. Entonces, los estímulos externos no les agradan a las personas de tipo introvertido. Bien, prefieren concentrarse en una sola actividad a la vez. Esto es, no son personas de las que llaman ahora las multitask, ¿no? Las que hacen 50 cosas a la vez o sienten que hacen varias cosas a la vez. No sé qué tan real puede hacer esto. Será porque a mí no me funciona. Tal vez soy más del tipo introvertido, pero como a mí no me funciona, se me hace muy difícil que lo estén haciendo, pero veo que de repente hay quien lo intenta y hay quien lo logra inclusive. Pero estas personas tienden a concentrarse en una sola actividad a la vez, les encanta. Si se dedican a una cosa de principio a fin, sin estarse distrayendo, sin tener que estar atendiendo varias cosas a la vez, una sola actividad, y les gusta observar situaciones antes de participar, antes de levantar la mano, de decir yo voy, primero analizan, primero observan, primero se miden, primero ven si van a poder con aquello antes de comprometerse. Son más de tipo analítico y lo hacen mucho antes de hablar. Son personas que tienden a pensar bien las cosas antes de abrir la boca. Estamos hablando del tipo introvertido. Bien, en la carta sabemos que la introversión se va a mostrar básicamente cuando está muy ocupado el hemisferio norte, como lo vemos en esta carta, en donde solo aparece por ahí la luna arribita del horizonte, apenas alcanza a salir un poquito del horizonte, pero básicamente todos los planetas están bajo la línea ascendente-descendente en el hemisferio norte, la mitad inferior de la carta. Entonces, entre más planetas tengamos en la parte inferior, más será nuestra capacidad de introversión. Todos tenemos alguna capacidad de introversión, a veces inclusive en los cuales hay un solo planeta abajo, y entonces eso ya nos permite cierta introversión. Y es útil, es necesaria en ciertas circunstancias. De igual manera, yo sé que existen personas que definitivamente no tienen nada y entonces la parte introvertida va a actuar de maneras inconscientes y ya veremos qué es lo que puede provocar todo esto como avancemos en la plática de esta tarde. Pero bien, ahorita estamos con esta parte de lo que es la introversión en la carta y cómo lo podemos nosotros ver. Entonces, al analizar una carta, muchos planetas abajo, todos los planetas abajo nos indican una gran capacidad de introversión y al revés, cuando estén arriba, nos indicarán la extraversión. Bien, vamos a pasar pues ahora a esta otra actitud de la psique, la extraversión. En este caso, es un estado en que principalmente se busca gratificación por fuera de uno mismo. Por lo tanto, estas personas disfrutan mucho las interacciones con los demás, son entusiastas, comunicativos, asertivos y sociables. Son personas que requieren mucho el contacto con la gente, están llenos de energía, disfrutan mucho de estar cerca de otras personas, les gusta la fiesta, les gusta la relación, les gusta la comunicación, les gusta ser el centro, les gusta mostrarse, les gusta que se les atienda, que se les vea, en fin, son personas que su actitud es mucho más hacia afuera. Disfrutan de actividades que impliquen todo tipo de reuniones sociales, las fiestas, todo tipo de actividad externa, actividades comunitarias, manifestaciones públicas, grupos de todo tipo, ya sea empresariales, políticos, las redes, todo esto les encanta y funcionan muy bien a nivel grupal. A diferencia de los introvertidos, estas personas funcionan a nivel grupal, les desagrada estar solos, se aburren estando solos, siempre están buscando la estimulación por fuera. Disfrutan mucho el tiempo que pasan con gente y encuentran menos recompensa en el tiempo que pasan solas. Esto es, como decíamos, se aburren estando solas, están llenas de energía y cuando se acercan a otras personas y tienden a aburrirse si no están con alguien. Entonces, es un tipo de personalidad totalmente opuesto y en este caso lo vamos a encontrar, como decíamos, en la parte alta de la carta, del hemisferio sur. ¿Sí? Entre más impulsos, entre más planetas tengamos en la parte superior de la carta, pues veremos una persona mucho más extravertida. Sabemos que hay casos en donde todos los planetas están arriba, hay casos en donde todos los planetas están abajo, pero lo más, dijéramos, lo más común es encontrar cierto balance, o sea, cierta capacidad para ambas cosas. Obviamente habrá quienes nos muestren lo que es ser extravertido y tengan todo arriba, habrá quienes nos muestren lo que es ser introvertido y tendrán todo abajo, pero aún así esas personas que tienen todo en ese solo hemisferio, eventualmente tienden a desarrollar la contraparte debido a que existe un vacío en la otra parte de la carta y todos los vacíos tienden a llenarse. En la juventud, esta parte ya sea introvertida o extrovertida se va a mostrar de maneras muy claras, muy obvias,
dijéramos, crudas, muy burdas, pero conforme avanzan, conforme crecen, conforme se desarrollan, el llamado a lo contrario, el llamado a la otra mitad de la carta que está sola, los va a ir haciendo ser personas mucho más equilibradas, más balanceadas, y si bien al principio les puede generar muchas crisis el tener todo en un solo lado, eventualmente tienden al equilibrio, que esa es la naturaleza sana de una psique. Obviamente habrá personas que se manejen estrictamente en esa parte, ya sea arriba o abajo, toda su vida, pero en esos casos ya estamos hablando de personas que se han negado la oportunidad de complementarse, de crecer, de desarrollarse individualmente y poder llenar esos vacíos tan grandes que generan este tipo de cartas. Como digo, no son comunes, pero tampoco son imposibles. Sí existen personas con toda la carga planetaria en un solo hemisferio, ya sea el norte o el sur. Obviamente también habrá izquierda y derecha, pero ese será tema de alguna otra plática. Entonces, esto es una introducción, lo que son los tipos psicológicos, perdón, las actitudes psicológicas de acuerdo con Jung. Vamos a pasar ahora a los tipos. Y los tipos se van a dividir precisamente en que son los 4 tipos en forma extrovertida y en forma introvertida. Bien, entonces aquí tenemos ya una síntesis de lo que veníamos hablando. En la introversión son personas que buscan menos estímulos, la extraversión mayor estímulo. La introversión son personas que se recargan reflexionando en la quietud. En la extraversión se energizan en torno a la gente. En la introversión se piensa antes de hablar. Es al contrario exactamente en la extraversión. Estos piensan en voz alta. En la introversión se valora la amistad persona a persona, algo cercano, pocos amigos, muy íntimos, muy cercanos, solo reuniones así personales uno a uno, mientras que la extraversión les gusta juntarse todos, hacer grandes redes sociales, platicar con todos, tener grandes fiestas y demás. En cuanto a la introversión, prefieren obviamente su independencia, estar solos. La extroversión prosperan mucho en equipos y multitudes. Como decíamos, en la introversión no quieren ser el centro de atención, prefieren mantenerse aislados, mientras que la extraversión les encanta ser el centro de atención. Y en la introversión se valora la experiencia personal profunda, mientras que en la extraversión se valoran las experiencias externas. Ya con esta pequeña tablita ustedes ya pueden ir dando una idea de cómo funcionan o qué tanto funciona en una parte y qué tanto funciona en la otra. Lo más normal es que tengamos ciertas cualidades de una y ciertas cualidades de la otra, independientemente de que tengamos toda nuestra carta cargada en un sentido o en el otro. Como decíamos, con el tiempo vamos valorando ciertas cosas de la otra parte y tratamos de integrarlas. Si no las podemos integrar es cuando empiezan a funcionar desde el inconsciente y eso nos puede provocar muchos conflictos. Esto es, a lo mejor una persona muy introvertida puede evitar ser el centro de atención, pero a final de cuentas puede disfrutar de experiencias externas, por decir algo. Es decir, esas experiencias externas las puede valorar en su medida, en cierta medida, pero sin ser demasiado el centro de atención, por decir algo. O tal vez una persona extrovertida que piensa mucho en voz alta, pero prefiere también ser independiente. Entonces, si tendemos, sobre todo si tenemos cierto balance en cuanto a nuestra carta, hay un poquito de extraversión, un poquito de introversión, habrá cosas que disfrutaremos de uno de estas actitudes y habrá cosas que disfrutaremos de la otra, aunque siempre tenderemos hacia alguna en especial, siempre tenderemos hacia alguna porque nos sentimos más cómodos con alguna de ellas. Bien, y es un poquito con lo que se relaciona esto con la carta. Pasemos pues ahora a partir de estos tipos de actitud, extraversión e introversión. Aparte de estos tipos de la conciencia, Jung desarrolla la idea de que la actividad consciente ocurre a través de 4 procesos. Entonces tenemos 2 actitudes y 4 procesos. 2 de esos procesos son de tipo perceptivo y 2 los usamos para la toma de decisiones. ¿Sí? O sea, 2 procesos son perceptivos, los otros 2 son de toma de decisiones. Entonces son 4 procesos que son los que van formando los famosos 8 tipos psicológicos. Estos 4 procesos están íntimamente relacionados con los 4 elementos de la carta, con la astrología. Entonces vemos cómo la psicología de Jung se puede rastrear hacia nuestra carta natal. Podemos saber si somos más de tipo introvertido o más de tipo extrovertido por cómo tenemos la distribución planetaria dentro de nuestra carta. Y también estaremos viendo qué sucede con la carga por elemento. A ver por cuál de estos tipos nos vamos a ir tendiendo. Si somos más del tipo perceptivo o somos más del tipo toma de decisiones. Muy bien. Entonces, como vemos, al final de cuentas, la psique es una, pero dependiendo del ángulo es que la veamos, vamos a diferenciar, vamos a verlo desde diferente perspectiva, como lo vemos aquí en esta imagen,
de este número, y dependiendo de la perspectiva que tengamos, vamos a ver diferente imagen de la misma forma del mismo número. Bien, lo mismo sucede un poquito con nuestras actitudes y nuestras tipos, nuestra percepción. Vamos a ver. Las funciones psicológicas, decíamos. Estas son una forma de actividad psíquica que permanece igual en principio bajo diferentes condiciones y no se puede reducir entre sí. Esto es, si somos de un tipo, vamos a rechazar el tipo contrario. Pueden ser de tipo racional y juzgadores. Esos Jung los llamó tipo pensamiento y tipo sentimiento. O pueden ser irracionales, que son, perdón, que pueden ser irracionales y percibir, y eso lo llamó tipo sensación o tipo intuición. Entonces tenemos 4 tipos de funciones psicológicas: las racionales, que son pensamiento, sentimiento, y las irracionales, sensación e intuición. Entonces, aquí es donde vamos a empezar, cada una de estas 4 relacionadas con un elemento de la astrología, y vamos a ver cómo funcionan estas 4 funciones psicológicas, unas en un sentido racional y otras en otro sentido irracional. ¿Por qué irracional? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Y vamos a ver qué nos dice Jung al respecto de estos 4 tipos. Me parece muy interesante esta frase. La vamos a mover un poquito, vamos a jugar un poquito con ella. Dice, el sensitivo o sensación, aclaremos esto, sensitivo es sensación. Esto es personas que se basan en lo que perciben del entorno, tipo sensación. Nos dice que algo existe. Es como si estoy diciendo, yo lo estoy viendo, lo estoy palpando, lo estoy oliendo, lo estoy sintiendo, existe, nos dice el sensitivo. El sensación nos dice, algo existe. El racional nos dice, eso que estás viendo, oliendo, sintiendo, oyendo, es esto. El racional nos dice que es. No tiene que verlo. Simplemente, como se lo escribe el sensitivo, el racional o pensamiento nos va a decir, se trata de esto. El emocional nos dice, bueno, eso que estás percibiendo es agradable o no es agradable. O sea, ese se basa más bien en cómo me hace sentir lo que tú dices que estás percibiendo. Ya me dijeron qué es, pero yo te digo si me gusta o no me gusta. Y el intuitivo nos dice de dónde viene y hacia dónde va. Sabemos cómo cada uno nos va dando una probada de la realidad. El sensitivo podría decir, la realidad es lo que es, punto. Es lo que estoy percibiendo. Este es el evento, nada más. El intelectual, es el pensamiento, nos va a decir, bueno, pero eso que estás percibiendo tiene este sentido, tiene esta razón de ser, fue desarrollado de esta forma, es decir, nos da un poquito más lo que es. El emocional nos dice, eso es feo, eso es bello, eso me gusta, eso no me gusta, ¿sí? Y el intuitivo nos dice, eso tiene un sentido, eso existe porque esto, eso viene deriva de tal impulso, va hacia tal objetivo, en fin, ese ya va dándole un sentido a todo, y vemos cómo cada uno pues tiene una visión diferente de la realidad. O sea, cada uno percibe la realidad en función de 4 cosas distintas. Uno de la realidad burda, simplemente la existencia de; el otro en cuanto a qué tan bello, qué tan bueno, qué tan agradable es una cosa o no lo es. El otro nos lo explica cómo funciona, y el último nos dice cuál es el motivo de que aquello exista. Bien. Entonces, como decíamos, mucha de la psicología de Jung, si leemos libros de Jung, inclusive aparecen horóscopos y aparece alquimia y aparecen muchas cosas de las antiguas ciencias sagradas. Y diciendo que esta psicología se basa en las antiguas visiones del mundo, vamos a parafrasear usando estas funciones que acabamos de ver como elementos de la astrología. Ya estuvimos jugando un poquito con su frase, vamos a hacerle ahora esta misma frase, lo vamos a meter con la visión astrológica de los elementos. La Tierra nos dice que algo existe, usando las mismas palabras de Jung, simplemente cambiando el sensitivo por el elemento Tierra. La Tierra nos dice que algo existe, el aire nos dice lo que es, el agua nos dice si es agradable o no, y el fuego nos dice de dónde viene y hacia dónde va. Lo único que hice fue quitar la palabra sensitivo, racional, sensible e intuitivo por los elementos. Y básicamente así es como funciona. Jung, pues obviamente tratando de meter su idea, meter su psicología, su visión de la psique humana a un contexto científico,
pues obviamente si bien estudia la astrología, pues no puede usar el lenguaje astrológico, entonces desarrolla a veces alternativas y a veces simplemente cambia los nombres para definir temas que son básicamente astrológicos en esencia. Entonces lo único que hice ahorita fue, parafraseando pues a Jung, modificar su frase para decir lo mismo, pero con los 4 elementos de la astrología antigua. Bien, vamos a trabajar pues con cada uno de estos. El tipo sensación, decíamos. La sensación es la función que transmite el estímulo fisiológico a la percepción consciente. Esto es, transmite lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que oímos a la percepción consciente. Nos hace conscientes de que eso existe. Simplemente ve el mundo a través de los sentidos. Entonces, este es el elemento tierra. Son personas que pragmáticas, sensoriales, objetivas, realistas. Observa lo que es real y lo que sucede. Esto le permite recopilar información y enfocar su atención en cosas prácticas. Por eso lo relacionamos con el elemento tierra. ¿Sí? Entonces es el tipo sensitivo, no sensorial, perdón, no sensible. Sensitivo y sensible son dos cosas diferentes aquí en la psicología. Sensitivo es el que maneja, es el sensorial, dijéramos, ahora sí, el que trabaja a través de los sentidos. El sensible trabaja a través de las emociones. Es el sentimiento. Ese es el sensorial, el sensible. Es el tipo sensación le llama Jung, que es, todas sus funciones van hacia lo que es real, a lo que sucede. Como decíamos, hay un evento, dice, ahí está el evento. Luego ahorita que están de moda el tema de los objetos voladores, que se volvió a poner de moda, porque tiene muchos años que está por ahí en la inquietud humana. Bueno, el real dice, lo estoy viendo, existe, es un fenómeno. No sé qué es, pero existe, hay algo que hay ahí. Yo no sé qué es, no se mete en eso. Eso ya el racional ya se va a meter en eso. El sensorial simplemente dice, lo estoy viendo, hay algún fenómeno, hay una cosa real que está ahí, no lo puedo entender, no me interesa entenderlo, simplemente lo revelo. Entonces, ya viene el pensamiento. El tipo de pensamiento es, iba a decir, bueno, ese es un objeto, es un fenómeno meteorológico, ese es bueno, de acuerdo a las observaciones, es una nave experimental, es un dron, es un avión, es un objeto extraterrestre, no sé. Pero eso no lo hizo el sensorial, no lo hizo el sensitivo, lo hace el tipo pensamiento, que es el segundo, ¿sí? El pensar es esa función que de acuerdo con sus leyes racionales utiliza concepto para conectar información. Entonces, ese no solo lo observa, el observador ya fue el sensorial, ya le dijo que existe, lo analiza y dice, ok, de acuerdo a lo que estuvimos viendo y de acuerdo a las leyes de la meteorología y a las leyes de la naturaleza y a las leyes de la aerodinámica y bla, 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 y empieza a sacar toda una explicación. Entonces va utilizando conceptos para conectar la información que tiene y obtener el qué es eso que viste. Sí, analiza datos, situaciones, personas, aplica la lógica para tomar decisiones y vive todo en su mundo mental. Obviamente entendemos que aún los mentales tienen sensaciones, o sea, todos tenemos los 4 elementos en la carta, todos somos capaces de percibir sensorialmente las cosas, pero no a todos nos interesa darles explicaciones racionales. Es como decir, el sensorial, el tipo sensitivo, el tipo tierra, disfruta de un platillo y dice, qué sabroso platillo, lo disfruta, lo paladea. El tipo pensamiento se pone a decir, bueno, esto está elaborado de tal forma, esto tiene aquello, tiene el otro, o sea, ya empieza a buscar la receta, empieza a encontrar información, a conectar información, o sea, todos tenemos los 4 elementos, todos somos capaces de la parte sensorial, pero hay quienes simplemente vienen el pensamiento y la parte sensorial no le dan tanta importancia, esos son los tipo aire, mientras que el tipo tierra le da mucha más importancia a las percepciones sensoriales. Ese tipo de pensamiento es más bien objetivo y calmado. Si no tiene suficiente información, busca hasta que quede satisfecho que ha encontrado la información que requiere. Es esta persona que, como decíamos, está saboreando aquello, pero empieza a querer obtener información, a ver cómo se hizo esto, de dónde son esas setas, a ver de dónde sacaste este adobo, cómo lo hiciste, qué especias lleva. Entonces necesita información, ¿sí? Por lo tanto, se relaciona mucho con el elemento aire. El tipo sensorial, simplemente el tipo sensación, simplemente dirá, esto está muy rico, se disfruta, se paladea, quiero más, quiero,
dame para llevar, en fin, el aire dice, dime cómo lo elaboras. ¿Sí? Ese requiere información. El tipo sentimiento. ¿Sí? En este caso, los primeros dos eran del tipo racional, ¿sí? Del tipo juzgador. Ahora estamos hablando del tipo, del, del tipo irracional. Y los otros eran racionales, son irracionales. Porque no van a meter tanto la cuestión objetiva, sino más bien la subjetiva. Entonces, el sentimiento, el tipo sentimiento es una función que según su valor subjetivo acepta o rechaza un concepto. Puede decir, ah, ok, ya viste aquel fenómeno, sí, sí, yo lo acepto, son extraterrestres y ya, porque a mí me late, porque a mí me gusta, porque yo soy yo creo en los ovnis, soy una persona que tiene mucha fe en esto y son extraterrestres. O lo rechaza simplemente, son inventos, no se mete a ver si eso existe, si lo vieron, si lo está viendo, dice, simplemente lo acepta o lo rechaza. Es perceptivo y empático. Busca alternativas y examina evidencia para tener una visión personal. Nada más. Es su visión personal. Dice, yo me lo estaba imaginando y es mi visión personal. O sea, yo tengo esa facilidad de ver cosas y seguramente yo me lo imaginé y bueno, esa es su visión personal. Por eso, y busca alternativas. A lo mejor su alternativa es esa, es decir, vamos a ver, pues en función de lo que me ha pasado anteriormente y examinando la evidencia de que estoy viendo algo ahí, pero no está en mi imaginación y punto, es una visión personal y ya. Entonces, es el tipo sentimiento, se relaciona mucho con el elemento agua, obviamente, toma evidencia circunstancial como extremadamente importante, no la evidencia real, la circunstancial, decimos, ¿sí? O sea, no, pues es que sí, ya estaba muy cansado, seguramente fue una alucinación mía, es evidencia circunstancial, o sea, no puedo creer en eso, y por lo tanto no existe, y por lo tanto, bueno, ya imaginé yo cosas y demás, no le hace mucho caso. Utiliza mucho la frase depende para explicar sus decisiones. Bueno, depende del estado de ánimo que tenía, o depende de quién lo dijo, o sea, siempre utiliza mucho esa palabra para justificar sus decisiones. Obviamente se relaciona mucho con el elemento agua. Es del tipo que me dice, si existe, no existe, si lo disfruté, no, es bueno, es malo, pero no se mete a buscar justificaciones ni nada, no juzga, simplemente percibe. Por eso decimos con el tipo irracional, o así lo menciona yo, como tipos irracionales, al igual que tipo intuición. En este caso, es la función que transmite asociaciones mentales invisibles. ¿Sí? No son asociaciones lógicas como el caso del aire, o en el caso del pensamiento. En este caso son asociaciones mentales invisibles. Percibe el mundo por medio de las posibilidades y las relaciones. Sabe leer entre líneas, interpreta señales, busca significados, se concentra en lo que puede ser. Ese es el que les va a decir, no, mira, sí son extraterrestres, vienen a salvarnos y no sé qué. O sea, empieza luego a decir de dónde vienen, para dónde van, cuál es el motivo y todo, pero porque intuye, no porque realmente tenga ningún dato lógico, inclusive muchas veces ni siquiera ha visto el tipo de fenómenos, o ella tiene toda su visión porque lo intuye, porque siente que así debe funcionar. Por eso dice, se concentra en lo que puede ser, no en lo que es. Sí, es el elemento fuego. Mira los viejos problemas de una forma nueva y creativa. Eso también es una cosa muy valiosa del elemento fuego, que puede darles un enfoque nuevo a los antiguas visiones y se relaciona, y bueno, pues esta intuición se relaciona con el elemento fuego. Bien, es de forma rápida lo que son los cuatro elementos, las dos actitudes, o sea, o los cuatro tipos y las dos actitudes. Tipo sensación, tipo pensamiento, tipo sentimiento y tipo intuición. Entonces, ahí es lo que tenemos que nos presenta Jung con sus tipos psicológicos, pero vamos a ver cómo se relaciona ahora con lo que es introversión y extraversión, porque ya entonces tendremos una intuición introvertida, una intuición extravertida, y cada uno de los cuatro tipos en las dos posibilidades, y esto ya hace las 8. ¿Sí? Entonces, así como nuestra conciencia está dirigida por una actitud, que es introversión y extroversión, también está dirigida por una función, pensamiento, sentimiento, intuición, sensación, dando lugar a 4 tipos que ya habíamos visto: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, en su versión introvertida, en su versión extravertida. Y eso hace las 8 que vamos a analizar. ¿Sí? Por otro lado, el inconsciente opone la función tipo con una función opuesta. Ahorita vamos a aclarar este tema, este punto que parece ser un poquito enredoso, pero va a quedar muy claro, ¿sí? El inconsciente del tipo pensamiento se caracteriza por el sentimiento, es decir, siempre va a ser lo opuesto. Si la persona es muy pensante, su inconsciente va a funcionar en forma sentimiento, y el inconsciente del tipo sensación es la intuición. Si una persona es muy sensorial, su inconsciente va a funcionar en forma intuitiva. Entonces, aquí lo tenemos más claro.
Aquí tenemos, si el inconsciente es pensamiento, si el consciente es pensamiento, el inconsciente va a funcionar en compensación por sentimiento. Viceversa, sentimiento consciente, pensamiento inconsciente. Intuición, si nuestro consciente trabaja en forma más intuitiva, nuestro inconsciente trabajará más en el tipo sensación. Y si por el otro lado somos muy sensación, muy terrestres, nuestro inconsciente va a trabajar más bien en tipo intuición. Esto lleva a que estos contrarios tiendan a atraerse. Nos engancha mucho y vemos así como las personas con el elemento fuego, dominante en su carta, es decir, tipo intuición, se relacionan, buscan mucho a personas tipo sensación, a personas tipo tierra. ¿Por qué? Porque existe inconscientemente una necesidad de compensar con la sensación, la intuición, y viceversa. La sensación tenderá a compensarse con intuición, el sentimiento con pensamiento, el pensamiento con sentimiento, y vemos así pues que a pesar de que lo ideal es que los de tierra se relacionen con los de agua, los de tierra tienen que relacionarse mucho con los de fuego por esta compensación, por esta idea inconsciente, y aquí es donde ya empieza a jugar un poquito la psique con nosotros, y lo podemos observar mucho cuando analizamos cartas en relaciones, como tendemos a buscar este tipo de personas de acuerdo al inconsciente o a nuestra forma, a la forma en que trabaja nuestro inconsciente. Bien, entonces es un poquito lo que nos menciona Jung. Vamos a analizar ahora cómo funcionan en forma consciente y en forma inconsciente cada uno de estos tipos, en forma introvertida y en forma extravertida. Bien, las funciones inconscientes, decíamos estas que acabamos de ver, existe un estado muy arcaico, a menudo están presentes en sueños sin fantasías. Esto es, la sensación se va a presentar al tipo intuitivo en forma más bien de fantasías, de sueños, son tipos de temas inconscientes y no se relacionan en forma, no aparecen en forma clara en nuestra vida, me aparecen en forma de señales oníricas, sueños, de señales imaginativas, de señales a veces fantásticas también. Entonces, es un poquito cómo funcionan estas partes inconscientes de nuestra función consciente. ¿Qué pasa con las otras dos? Vamos a suponer que yo soy pensamiento, tengo, por lo tanto, mi inconsciente funciona tipo sentimiento. ¿Qué pasa con la intuición y la sensación? O sea, ¿qué pasa con las otras dos funciones? Bueno, lo que pasa es que son más o menos susceptibles de influencia consciente. Más o menos podemos ser conscientes y esa es su diferenciación. La otra es totalmente inconsciente. Entonces, para un tipo pensante, decíamos, si la persona es más aire, más tipo pensante, entonces va a tener en forma, dijéramos, semiconsciente o subconsciente la intuición y la sensación. Mientras que somos muy tierra, muy sensación, sus partes más o menos conscientes son pensamiento y sensación. Sin embargo, la opuesta es la que es donde funciona nuestro inconsciente. Entonces, todos tenemos una función dominante, la podemos ir ubicando, la podemos ubicar en la carta a través de la predominancia de elemento. Tenemos muchos planetas en tierra, somos tipo sensación, tenemos planetas en fuego, somos tipo intuición. Si somos tipo intuición, nuestro inconsciente va a ser sensación, tierra. Esto es, si somos fuego, nuestro inconsciente va a ser tierra. Y las otras dos funciones, el agua y el aire, van a ser medianamente conscientes y podemos más o menos influenciarlas conscientemente, pero siempre la contraria va a estar en el inconsciente. Recuerdo un caso de una persona muy terrestre, tenía básicamente todo en tierra, muy intuición, y uno pensaría una persona muy tranquila y todo, y sin embargo al hacer su carta, y al analizar ciertos elementos, aparte de que el inconsciente obviamente iba a ser intuición, los tipo fuego, le pregunté qué relación tenía él con los deportes extremos, y dice, me encantan, y sin embargo era mucha tierra, tenía toda su carta en tierra, pero le encantaba, ¿por qué? Porque su inconsciente, tipo intuición, tipo fuego, le requería ese tipo de estímulos para sentirse vivo, porque no conectaba con él, entonces requería la adrenalina para poder percibir el fuego. Bien. Entonces, de esto sacamos pues 8 tipos de la combinación de 4 funciones: pensamiento, sentimiento, intuición, sensación, y las dos actitudes, extraversión e introversión. Surgen 8 tipos psicológicos básicos y cada uno con características de personalidad diferente. Bien, vamos a entrarle pues al tema de los 8 tipos psicológicos después de esta introducción que nos dio casi la hora, pero vamos a continuar con esto. Y vamos a ver, introvertido pensamiento. Entonces, vamos a empezar con el pensamiento, con el tipo introvertido. En este caso, tenemos que muchos planetas van a estar abajo,
pero con mucha carga de aire en la carta, ¿sí? Estas personas se formulan preguntas, tratan de comprender su propia esencia, su propio ser, apartándose para ello del reino, al reino de sus ideas. Estas son personas que encuentran las respuestas por sí mismas, dentro de sí mismas, no se tienen mucho contacto con el exterior, pero tienen una vida interior muy rica. Se interesan más en sus propios pensamientos que en lo que ocurre en los hechos. Como digo, no conectan mucho con la parte de los eventos externos, pero su vida interior es extremadamente compleja, es extremadamente rica, se deleitan mucho en ella. Sí, prefieren estar en su realidad interior antes que en las de los demás. Esto es, su propia realidad les da para lo que necesitan, no necesitan estar conociendo qué sucede en su entorno y qué sucede en las cabezas de los demás. Entonces, estas se van a centrar estrictamente en pensamientos abstractos, reflexiones, batallas teóricas entre diferentes puntos de vista y modos de ver la vida. Ellos solos hacen su propio esquema, se meten dentro de sí, decimos es una carta en que hay mucho planeta abajo y mucho planeta en aire, entonces son personas que se le manejan mucho dentro de sí y hacen sus propias batallas mentales, propias batallas teóricas entre diferentes puntos de vista, diferentes filosofías, formas de ver la vida y demás. Ellos leen mucho y por lo tanto se van a meter mucho en ese mundo de las ideas. Si por otro lado, esta es la parte reprimida, es la parte que no podemos hacer consciente, entonces aquí es donde empiezan los problemas, es lo que decía yo, esa parte inconsciente es la que genera los que mencionábamos al principio en el título de la plática, la inarmonía. Sí, en este caso la persona tiene un juicio objetivo reprimido, perdón, en el juicio objetivo reprimido del tipo de pensamiento, la personalidad se vuelve muy aislada, antipática, sensible a las menores cosas y que supuestamente le conciernen en secreto y agresiva frente a las críticas. Como trae su propio mundo interior, ¿sí? Cualquier cosa que choque con su propio mundo interior le incomoda. Por eso se hace muy sensible a cosas menores que para nadie son importantes, excepto para él. Supuestamente eso le concierne, aunque no tenga nada que ver con él en su idea le concierne aquello, ¿sí? Y entonces eso le va a afectar, lo hace muy sensible y obviamente si es criticado va a reaccionar en forma muy agresiva. Entonces tenemos aquí el tipo de inconsciente, perdón, introversión, pensamiento, ¿sí? Pues el tipo número 1 de los que estamos viendo. Pasamos ahora a la otra parte del pensamiento, la parte extrovertida del pensamiento. En este caso, estas personas tienen sus propias reglas y principios muy fijos y con eso se rigen sus vidas. No les interesan mucho los hechos materiales, solo les interesa su realidad interior. Volvemos, el tipo de pensamiento siempre va a crear explicaciones del mundo y de su entorno a partir de lo que observan, desarrollando reglas inflexibles. En este caso, sí es en función de lo que observan. En el caso de introversión, era en función de sus propias ideas personales. En este caso, sí toman en cuenta lo de afuera porque son extrovertidos y a partir de eso desarrollan esas reglas para llevar a cabo su vida y esas reglas son muy inflexibles, muy del tipo fanático, vamos, este tipo es una parte dijéramos, de signos de aire, muy relacionada a la mejor con el signo de Acuario, parece tener cierta relación con él, mientras que el anterior se relacionaba más con el tipo geminiano, pues una vida interior más rica. Entonces estamos en el tipo pensamiento y bueno, Libra es el que podría estar un poquito más balanceado en ese sentido, ¿sí? Estas reglas para ellos son principios inamovibles sobre cómo se estructura la realidad objetiva. Este tipo de personas tienen una manera de ver las cosas muy característica. Ellos tienen su manera de ver las cosas y en base a esas reglas todo va a funcionar. Ellos hacen su propio rompecabezas del mundo y es el único rompecabezas, la única forma de ver las cosas. Y esta visión la tienen que imponer al resto de las personas. Pues digo que es un tipo acuario con reglas muy rígidas y que trata de llevar su visión a todos los demás, porque es la única visión. Obviamente estoy hablando de extremos muy fuertes, o sea, no quiere decir que todos los acuarios sean así. Estamos hablando de extremos en cuanto a la personalidad, en este caso una extroversión de tipo pensamiento. Cuando se encuentra esta parte de la extroversión, pensamiento de tipo reprimido, en un tipo de pensamiento extrovertido, las intenciones egoístas afloran. Entonces, en este caso ya decimos que por sí son muy rígidos en sus reglas, y en este caso esas intenciones egoístas van a salir a flor de piel, se vuelven muy sensibles y dogmáticas, algo parecido a lo que veíamos en el caso de la
del pensamiento introvertido también. En este caso, la sensibilidad no es en torno a lo que me está afectando o creo que me está afectando. En este caso es muy dogmático, fanático, pierde de vista todo aquello que no sea relevante para la causa. En este caso también vemos cómo esta parte inconsciente puede generar fanatismos, puede generar extremismos, puede generar, bueno, todas esas facciones políticas extremas, tanto tanto de la derecha como de la izquierda, bueno, están muy metidas en este tipo de pensamiento, con pensamiento extrovertido y reprimido. Bien. Es el tipo pensamiento, son los dos tipos pensamientos. Vamos a pasar ahora al tipo sentimiento. Tipo sentimiento, elemento agua. Sí, estas personas son básicamente inaccesibles al resto de la gente. Introvertidos sentimientos se me figura mucho el tipo escorpio, por tratar de generalizar un poquito y meterlo un poquito en el tipo agua, sí, el tipo agua, pero es un agua muy introvertida, por eso se me figura un poco el escorpio, inaccesibles al resto de la gente. Sin embargo, dan impresión de autonomía y de armonía, sí, dan esa impresión de que todo está bien. Suelen apasionarse por la música o la poesía, su mundo interior es muy importante, son introvertidos, hablan poco, pero pueden ser muy simpáticos y muy empáticos. Por lo general, el sentimiento es muy empático, lo vemos en los signos de agua. Igual podría tratarse de un Piscis aquí, pero bueno, me inclino un poquito más por Escorpio, por esa tendencia a hablar poco y a mostrar cierta autonomía. Eh, Aunque esa parte de apasionarse por la música y la poesía a lo mejor tiende un poquito más hacia Piscis, no que a los propios no les guste, pero como que es más marcado en signos regidos por Júpiter, en el caso de la música, y ese es Piscis. Bien, entonces, estas personas tienen cierta facilidad para crear vínculos afectivos, pero en corto, solo con grupos pequeños, solo persona a persona. Tienen esa facilidad para crear ciertos vínculos afectivos, pero no con redes muy grandes. Nunca van a demostrar su apego porque no son espontáneos al expresar lo que sienten. Entonces, sí son muy apegados, pero no lo demuestran, porque no saben ser espontáneos al expresar cómo se sienten. Y eso se me figura más Escorpio que Piscis o Cáncer. En fin, no estoy diciendo que este sea el tipo Escorpio, digo que tiene cierta relación con signos de agua, y vemos, algunos de los elementos se me figuran un poquito más dentro del signo de Escorpio, simplemente. Será porque al ser signos fijos, son un poquito más característicos, nos muestran un poquito más en la esencia de lo que es el elemento. Bien. ¿Cuál pasa cuando este tipo de sentimiento introvertido se reprime? Cuando esa percepción objetiva es reprimida en un tipo de sentimiento introvertido, ocurren pensamientos compulsivos y de malevolencia externa. O sea, luego le empiezan a hacer conspiraciones, las cosas están mal, tienen pensamientos recurrentes, obsesivo-compulsivos, otra vez una imagen muy escorpina. Entonces, en este tipo sentimiento que es agua y introvertido, creo que es signo Escorpio puede darnos algunas luces de cómo funciona este tipo psicológico de Jung. Bien. En cuanto al extravertido sentimiento, ahora vamos a los que son extravertidos, pero sigue siendo el tipo agua, el tipo sentimiento, el tipo emoción. ¿Sí? Son personas más bien convencionales, bien adaptados a su época y su medio, les interesa el éxito personal y social. Más bien se me figura el tipo cáncer, ¿sí? Volubles, se acomodan a las modas, muy empáticos, definitivamente todo el agua es muy empática, todo el sentimiento es muy empático. Tienen gran facilidad para conectar con los demás y disfrutan mucho de la compañía de otros. Entonces, es un tipo un poquito más sociable, todos los extravertidos tienden a eso. Y en este caso, bueno, vemos una persona que maneja sus sentimientos más hacia afuera, hacia el contacto con la gente, ¿sí? Tiene buenas habilidades sociales, baja propensión a la reflexión, son sentimientos, los sentimientos no son dados a la reflexión, esos son los pensamientos, los intuición, estos son poco propensos a la reflexión y al pensamiento abstracto, más bien a la parte sensible, emotiva. Pero ¿qué pasa cuando esta sensación, este sentimiento extrovertido se reprime? ¿Sí? Esta percepción subjetiva, porque todos ellos tienen una percepción subjetiva del mundo, todo lo que son sentimiento e intuición tienen una percepción subjetiva del mundo. Cuando esta percepción subjetiva se reprime en el tipo sentimiento extravertido, provoca
una búsqueda sin escrúpulos de estimulación. Y recordemos que la intuición inconsciente proporciona sospechas salvajes, fobias, supersticiones, venas religiosas, muy fanáticos también. En este caso, lo vería más relacionado con el tipo Piscis, ¿sí? El hecho de estar imaginando cosas, sospechas salvajes, supersticiones, venas religiosas, pudiera mostrarse un poquito más en esa parte oscura de del signo de Piscis. No quiere decir que todos los Piscis sean iguales, estoy hablando simplemente de tipos psicológicos y cómo lo podemos nosotros relacionar un poquito con la astrología. En algunos signos, obviamente si estamos hablando de la parte reprimida, pues estaremos hablando de la parte reprimida del signo de Piscis, como lo hablábamos hace rato del signo de Escorpio. El introvertido, en el extrovertido, ya decíamos que su parte conectada tiende a generar más una imagen de tipo cáncer, mientras que en la parte represiva tiende a generar más una imagen de un Piscis muy descontrolado, dijéramos, cuando se deja llevar mucho por la fantasía. Bien, pasamos ahora al tipo sensación. El tipo sensación es el tipo tierra. Como vemos, nutren sus impresiones sensoriales, viven inmersos en sensaciones internas, porque es introvertido, entonces captan del exterior, pero luego se elevan a lo interior. ¿Cómo lo capté yo? No cómo es, ¿cómo lo capté yo? A menudo tienden a ser modestos y callados, tal vez un tipo Capricornio, así, tranquilo. Se enfocan más en fenómenos subjetivos que en lo que ocurre a su alrededor, ¿sí? Tienden más a trabajar un poquito más en lo que se van llevando hacia adentro del mundo exterior, pero llevándolo hacia adentro y hacia su propia interpretación. En este caso, sin embargo, estos fenómenos están más relacionados con estímulos recibidos a través de los sentidos, lo que yo decía, primero captan a través de los sentidos, no los sentimientos, no de las ideas, sino los sentidos, y después lo llevan a su mundo interior. Y este tipo de personalidad suele describir a personas que se dedican al arte o la artesanía. En este caso estaríamos hablando a lo mejor de un tipo Tauro, que tendría un poquito de contacto con esta parte de arte o artesanía. En fin, un poquito de este tipo psicológico que es el introvertido sensación. Entonces vemos personas más bien tranquilas, calmadas, se dedican a su mundo interior, pero no de ideas, sino de lo que percibieron del entorno. Un ejemplo muy claro de esto se me podría ocurrir con los famosos alebrijes, vamos, los que vivimos aquí en México sabemos que el alebrije es una creación fantástica, es una artesanía, en donde aparecen pues estos figuras de animales, tipo animal fantástico, ¿no? O sea, muy coloridas, muy surrealistas, y se me figura este tipo de personajes, pues, como vemos, pueden ser muy creativos, y obviamente son cosas que ellos perciben del exterior, pero lo llevan a su propio mundo interior. En el caso de tener esta parte reprimida, ese juicio objetivo, ya que la sensación es muy objetiva, el juicio objetivo cuando queda reprimido en el tipo sensación introvertido, hace que la persona se vuelva dominante, conspiradora y que se esté buscando rivales. Bien, entonces un poquito de cómo funciona el tipo eh, sensación introvertido en el caso de estar inconscientizado, en caso de no poderlo manejar adecuadamente nosotros. Entonces, bien, pasamos ahora al tipo sensación extrovertido. ¿Ok? Estos, pues este es el caso más típico de la sensación. La sensación extrovertida es aquel que está en contacto con todo su entorno. Le interesan fenómenos externos, son prácticos, empecinados, tipo Tauro, aceptan el mundo tal como es, objetivamente, eso es muy Capricornio también. Requieren estímulos de manera constante, volvemos otra vez al tipo Tauro, que requiere todo el tiempo estar siendo estimulado sensorialmente. Eh, en ellos se mezclan la búsqueda de sensaciones nuevas a través de la experimentación con el entorno y con los demás. Entonces aquí vemos ya este tipo de sensación, pero más volcado hacia afuera, más del tipo extrovertido, siempre buscando estímulos sensoriales, el contacto con el entorno, el contacto con los demás, búsqueda de placer, son muy dados a la búsqueda de placer en la interacción con personas y entornos reales. ¿Sí? Se les describe como personas muy abiertas a las experiencias, a todas aquellas experiencias que no han vivido antes, siempre están dispuestos a vivir cosas nuevas. Hablaba yo de este tipo tierra que conocí hace algunos años, y que era adicto a este tipo de deportes extremos, de experiencias intensas. ¿Por qué? Pues si no lo ha vivido antes, lo quería experimentar.
Entonces, una búsqueda constante de adrenalina, de placer. Muestran una disposición opuesta a que los que se oponen a lo que no resulta familiar, que más bien es el tipo sentimiento, ¿sí? El que si no lo conozco, mejor no me meto. El tipo sensación extrovertido es el tipo que siempre está buscando experiencias nuevas. ¿Qué pasa si esta parte está reprimida? Entonces se puede expresar en forma de una búsqueda compulsiva del placer. Ya no es una cuestión simplemente de estar buscando nuevas experiencias, sino estar de manera obsesiva, compulsiva, buscando nuevas formas de encontrar placer a través de los alimentos, a través del sexo, a través de los deportes, en fin, siempre buscando esa estimulación excesiva porque no se está manejando de forma consciente su parte sensación. Entonces, esto puede llevarlos a esta parte difícil, un poco oscura de manejar. Bien, pasamos por último al tipo intuición. Y empezamos con la parte introversión, introvertido, intuición. Estas personas son del tipo soñador, se entregan a visiones internas. Recordemos que la introversión pues tiende a ir siempre hacia adentro y en el caso de intuición pues refuerza mucho este patrón. Se entregan a sus visiones internas, se empeñan en transmitir una experiencia personal, esotérica, una experiencia única, que ellos son los únicos que la han vivido y quieren transmitirla, se pueden convertir en líderes, líderes religiosos o guías espirituales o ese tipo de cosas, porque tienen realmente experiencias personales debido a sus dos impulsos, su actitud introvertida y su tipo de intuición. Los dos van muy hacia adentro y entonces tienen experiencias muy personales, muy íntimas. Fantasean mucho acerca del futuro y pueden llegar inclusive a olvidarse del presente. Siempre están viendo hacia adelante, qué más van a lograr, qué más van a experimentar, qué más van a tener. Entonces, esto puede generar este tipo de personalidad aislada, pero muy fantasiosa y olvidarse mucho del presente, decíamos. Una gran imaginación, de carácter más bien soñador, muestran mucho desapego a la realidad inmediata, prefieren dar espacio a la imaginación. Este tipo intuición desespera mucho al tipo sensación, de igual manera que el tipo pensamiento desespera mucho al tipo sentimiento. O sea, vemos cómo ahí están esas partes inconscientes que decíamos a la mitad de la plática, cuando decíamos que el tipo sensación se tiene por contraparte inconsciente la intuición. Sin embargo, en esa parte inconsciente, en esa parte que decimos que les desagrada de los otros, es porque ellos la tienen inconscientizada, por eso les desagrada. Entonces, el tipo sensación, que es el tipo terrestre, obviamente se siente muy desesperado por esas personas no bien soñadoras, que no tienen ningún apego por la realidad inmediata, prefieren manejarse en su imaginación. Está el tipo fuego, el tipo intuición introvertido. En este caso se me figura un poquito el tipo sagitario, siempre viendo más hacia adelante, ese carácter soñador, mucha imaginación, desapego por la realidad inmediata, en fin. Entonces, un poquito, más o menos como me gusta visualizar, no digo que sea todos los sagitarios así, pero hay esa visión de ir siempre hacia el futuro, olvidándose un poquito del presente, siempre hacia el más allá. Bien, entonces un poquito del intuitivo introvertido. ¿Qué pasa si esta parte está reprimida? ¿Sí? Se vuelven hipocondríacos. Los intuitivos reprimidos se vuelven hipocondríacos, tanto extrovertido como introvertido. Esa es una característica que tienen. Sensibles en los órganos de los sentidos, muy sensibles a cualquier tipo de sensación, atado compulsivamente a personas u objetos particulares. En este caso, bueno, veríamos aquí una especie de un Leo muy descompensado, muy inconsciente, ¿sí? Muy sensible en los órganos de los sentidos, o sea que cualquier estímulo externo resulta violento, le resulta agresivo, le resulta difícil y obviamente atado en forma muy compulsiva a personas o objetos que les son familiares, que les son muy particulares, que necesitan mucho para vivir. Entonces el tipo intuición introvertido, el tipo reprimido, ok. Por último vemos el tipo intuición extravertido. Este funciona mucho al tipo Aries, dijéramos, ¿sí?
Su intuición les hace tener olfato para cualquier novedad. Suelen solucionar disputas y ser líderes carismáticos. Tienen tendencia a iniciar todo tipo de proyectos y aventuras de duración medio larga y al terminar buscarán nuevos. Esto se me figura más Leo. Sí, Aries no es muy dado a terminar cosas, pero los Leos sí. Buscan proyectos y aventuras de duración medio larga y al terminar pues buscan nuevos proyectos porque están en la constante necesidad de estar en acción. Entonces el tipo extravertido de intuición, que es figura un poquito entre Leo y Aries, ahí un poquito de los dos, pudiera tener este tipo psicológico, en donde sí conecta mucho con esa parte de su seguridad interior, tienen ese olfato para las novedades, les gusta solucionar disputas, son buenos líderes y siempre están iniciando cosas y tienden a terminarlas, ¿ok? Entonces, en cuanto a proyectos, ¿cuáles pueden ser sus proyectos? Aquí el tipo Sagitario, viajes, creación de empresas, planes de transformación, perspectivas de futuro relacionadas con la interacción con el entorno, son el centro de las preocupaciones de estas personas. Esto es lo que ellos se dedican siempre a estar buscando nuevos proyectos, ya sea empresas, ya sea viajes, ya sea transformación, cosas del futuro, en fin, lo que les encanta. Y intentan hacer que el resto de los miembros de su comunidad les ayuden en sus empeños. Siempre andan jalando a la gente para que vaya con ellos y desarrolle cosas. Eso también un poquito del tipo Leo, que le gusta ser líder y que lo sigan. Entonces, un poquito del tipo psicológico, intuición, extrovertido. Por último, vamos a ver cómo funciona esto en la represión. Si el tipo intuición extrovertido se encuentra reprimido, nuevamente decíamos en los tipos de intuición, ya sea extrovertido o introvertido, siempre va a aflorar el tipo la hipocondria, esta necesidad de estar enfermos de algo, ¿sí? Y las sensaciones corporales absurdas, en este caso, no es que sean muy sensibles a las sensaciones corporales como era el caso introvertido, en este caso, son sensaciones corporales que ellos inventan. También tienen apegos compulsivos a ciertas sensaciones dadas por otras personas. Bien, ese es rápidamente lo que son los 8 tipos psicológicos de Jung en su parte consciente, en su parte inconsciente, que es la que más desarmoniza las cosas. Un poquito queriéndolas conectar también un poquito con el tema de los elementos. Bueno, los elementos me quedan muy claro, de los signos intenté conectarlo un poquito, aunque fuera superficialmente. En cuanto a introversión, extroversión, queda muy claro que en la carta se ve con claridad. Y cuáles de estos tipos determinan nuestra psique, pues está muy visto por en qué tantos planetas tenemos en cada uno de los elementos. Entonces lo podemos ver. Obviamente, también tendremos la parte de los elementos que no tenemos en la carta, esos son los que representan esa parte represiva, esa parte inconsciente, aunque siempre si somos muy cargados hacia cierto elemento, hacia cierto tipo, ya sea pensamiento, sentimiento, intuición o sensación, obviamente el contrario va a estar presente en nuestro inconsciente. Muy bien, pues muchas gracias. Ese es lo que tengo para compartirles el día de hoy. Les agradezco a nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología y el mío propio por esta paciencia, por esta atención. Y bueno, dejamos aquí unos minutos que nos quedan para sus preguntas. Sí, gracias, Miguel. Ahorita no Varios. tenemos preguntas en el chat, pero si alguien quiere abrir su micrófono y tomar la palabra, adelante. No, pues al parecer todo quedó muy claro. No hay preguntas. Perdón, yo quería hacerle una pregunta, o más bien una aclaración tal vez, Adelante. en cuanto a la imaginación. En cuanto a la imaginación, por ejemplo, el tipo de sensibilidad, o sea, el de agua, podría Sentimiento, sí. ser que haya mucha imaginación, y en el caso de los de aire, por ejemplo, que son también imaginativos, pero ahí, ¿cuál sería la diferencia de la imaginación? Sí, vamos. El tipo agua tiene una imaginación en cuanto a emociones, ¿sí? En cuanto a que me imagino que eso me va a hacer sentir muy bien, que voy a disfrutar mucho, que voy a vivir una experiencia agradable o desagradable. El tipo pensamiento está imaginándose ideas, su mundo es ideas, no de sensaciones, no de sentimientos, perdón. Entonces, cada uno, por ejemplo, la intuición también tiene su tipo imaginativo, pero esa es una imaginación se imagina hacia dónde van las cosas. El tipo intuitivo se imagina hacia dónde van las cosas. El tipo sentimiento se imagina qué puede resultarle agradable o desagradable, o sea, qué sensaciones vienen, se imagina sensaciones. Y el tipo pensamiento se imagina
cómo es que las cosas funcionan, todos tenemos al final de cuentas la capacidad imaginativa, pero cada uno a su manera. Como podemos decir, todos somos creativos, sí, pero hay quienes son muy creativos en cuanto a escribir, hay quienes son muy creativos en cuanto a generar sonidos de música, y son creatividades diferentes. Hay quienes pueden ser muy creativos para hacer matemáticas y otros pueden ser muy creativos para hacer arquitectura o para hacer composiciones poéticas, en fin. Entonces sí, son imaginaciones distintas en cada uno de los elementos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más que desea abrir su micrófono? Y es Pues que al yo- final de cuentas todos tenemos los 4 elementos, tenemos los 4 tipos psicológicos en nuestra carta, pero uno predomina, esa es la cuestión. Poco o mucho, alguno predomina. Correcto. Y es lo que nos decía Jung, dice, si tienes un tipo, los otros dos los puedes controlar más o menos conscientemente, pero hay uno que tienes inconsciente, ese sí te va a manejar. Esa es la cuestión, si somos predominantemente fuego, la tierra, el tipo sensación nos va a dominar de manera inconsciente, pero lo que es el agua y el aire, el pensamiento, lo podemos más o menos manejar. Muchas gracias, Miguel. Adelante, Angie. Sí, que está muy completo su ponencia, muy interesante, psicológicamente está muy amplia. Muchas gracias, se aprende bastante. Ojalá y nos la pudieran compartir porque es mucho, mucho de pensar. Muchas gracias. Sí, ahí sí me declaro tipo pensamientos, y entonces sí, son temas que a veces requieren pues varias lecturas, varias escuchas para poderse entender más o menos bien. Aún así hay que practicar mucho, hay que profundizar en el tema, hay que leer un poquito más. El capítulo 10 del libro que les comento es muy completo, complejo también. Es completo, pero es complejo respecto a los tipos psicológicos. Vale la pena leerlo, pero sí es bueno pues tener el antecedente, tener la idea antes de meterse, porque obviamente, como decía yo lo que quería era, sí tenía esa fascinación por todo lo esotérico, por el tipo astrológico, el tipo alquímico, el tipo arquetípico, todo eso, tenía todo eso y aportó muchas cosas a la psicología, pero al final de cuentas su obsesión, su búsqueda era permanecer en el ámbito científico y querer llevar todas estas cosas al tema científico, pues rebuscó mucho el lenguaje, de repente el lenguaje resulta confuso, resulta difícil, si no tiene una formación, si no tiene uno una formación psicológica, resulta a veces complicado, a veces hasta aburrido, ¿no? A veces hasta contradictorio también. Yo tuve que leer ese capítulo 10 varias veces para medio poder presentar el tema, entonces no es fácil y sí hay que tener cierto antecedente de todo de este asunto. Ya lo había presentado antes en un tema, en una forma, dijéramos, más light. Tengo otras pláticas de este tema en forma más light, más astrológica inclusive. En esta ocasión me enfoqué mucho al tema psicológico y sí es un poquito más complejo. Cualquier forma, queda grabado para que ustedes lo puedan volver a escuchar y lo pueden volver a leer. Muchas gracias. Para Muchas servir. gracias, felicidades. Sí, correcto, va a quedar grabado. Esperemos subirlo hoy o mañana más tardar. ¿Alguien más que desea abrir su micrófono y participar? Buenas noches, querido profesor. Muy interesante la charla. Muchas gracias. Y me resonó lo que dijo de un signo Aries. Se complementa mejor con los signos de tierra que con los signos de aire. Y en realidad yo concuerdo con usted porque yo soy Aries y mi esposo es Capricornio. Sí, eso es lo que sucede, que a veces nos vamos por la teoría clásica de la astrología respecto a relaciones y en realidad lo que buscamos es lo que nuestro inconsciente nos pide y eso es muy humano. Sí, Y sin muy embargo, amable. muchas veces nos funciona también, tampoco es tan difícil. Sí, sí. Muchas gracias, profesor. Muy Para amable. servirle, gracias. Bien, pues estamos a 5 minutos de cumplir con la plática, que es de 1 hora y media. Si hay una última pregunta, intervención que el público quiera hacer, abra su micrófono y adelante.
Por ejemplo, ahorita que mencionó la señora la relación Aries-Capricornio y Leo Aries, que es un Bueno, poquito difícil. ahí yo diría que se estimulan mutuamente. Tanto Leo como Aries son signos que requieren mucha actividad. Entonces se retroalimentan en ese sentido, pueden estar haciendo proyectos juntos. Obviamente ahí la impetuosidad de Aries tiene que ser un poquito frenada por Leo, porque Aries empieza y luego deja todo tirado. Y Leo es el que tiene que entrar ahí a decir, no, vamos a seguir, vamos a continuar. Pero Aries puede ser un gran iniciador, entonces una buena relación. Al final de cuentas, la mayor parte de relaciones son posibles, no hay relaciones imposibles. Fáciles ninguna, imposibles muy pocas. Prácticamente todas son posibles siempre y cuando haya conciencia, sobre todo haya conciencia, haya respeto, estemos conscientes de nuestras partes oscuras, respetemos las partes oscuras de la otra persona, que siempre las va a ver, y nosotros nos vamos a dar mucha más cuenta que la otra persona. Entonces, siempre y cuando haya esa conciencia y ese respeto, podemos funcionar en la mayor parte de las combinaciones. El problema es cuando la parte inconsciente domina y entonces las sombras empiezan a involucrarse, se enganchan y se convierten en situaciones patológicas, en situaciones que requieren apoyo externo, que requieren psicólogos, psiquiatra inclusive a veces. Pero Aries y Leo me parece una buena combinación en lo personal. O sea, creo que puede funcionar, aunque sí hay mucho fuego, tendría que haber también hay mucha tolerancia. Sí, 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 así es. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Para Muchas servir. gracias. Y se me hace que usted ha de ser mi pariente porque yo soy María de los Ángeles Aranda. Bueno, pues mucho gusto. Gracias igualmente. Gracias. Bien, creo que Beatriz, ¿tú querías tomar la palabra? Gracias. Para agradecer al profesor su ponencia tan buena y para preguntar por dónde mandan la grabación. La grabación se queda aquí por donde, en la Escuela de Cosmología, aquí donde ves la publicidad para el curso. Todas las grabaciones se sube la liga de YouTube para que la puedas ver. Gracias, muy gentil. No hay de Ahí qué. en la página de YouTube de COIPCO, ahí aparecen todas. Sí, más de Gracias. 50, sí, como 100. Bien, pues muchas gracias, Miguel, a nombre del colegio, pues te agradezco mucho, como siempre, muy claro, mucha investigación, mucha profundidad en tu tema. Y vamos a pedirle a Armando y también a Fernando, si son tan amables de cerrar. Nuestro siguiente tema va a ser las virtudes y defectos que tienen los planetas cuando están en domicilio en su exaltación y se dan a cargo de la profesora de Colombia, Diana Milena Cerda. Adelante, Armando. Pues agradecer al profesor Miguel Antonio esta exposición que me parece extraordinaria, muy interesante y en donde podemos comprobar que la psicología y la astrología están estrechamente vinculadas. En una forma muy clara hemos visto cómo se asocian los tipos y las funciones con los elementos de la naturaleza y siendo la humanidad parte fundamental de la naturaleza, podemos entender que las proporciones de los elementos determinan en buena parte los comportamientos de las personas, en donde podemos observar, de acuerdo con las cartas, cómo hay algunas funciones que se vuelven dominantes y que también puede haber carencias. Y esto es bien interesante porque en el caso de análisis de las sinastrías, se puede ver en el análisis cómo una carta puede compensar las carencias de la otra si tiene una buena proporción o una parte de dominantes. Y entonces ahí es interesante porque o pueden entrar en conflicto o pueden ser complementarias las cartas y claro, la vida de las personas. Entonces, pues bueno, tengo algunos libros que esta plática me ha
hecho recordar que es interesante leer nuevamente o terminar de leer, y pues quedo muy agradecido con la exposición. Muchas gracias, Miguel Antonio, y realmente te felicito. Gracias, Armando. Buenas noches. Pues llegué bastante tarde porque tenía yo otra clase, pero hay algo que me cautivó de lo que dijo Miguel. Se pueden llevar bien, pero tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos, porque en cualquier relación, pues vamos a tener problemas por la guerra de egos, ¿verdad? Pero me acuerdo del maestro Estrada que decía, es que los dos quieren mandar, pónganse de acuerdo que uno manda en el día y otro que manda en la noche, decía él, ¿no? Pero es precisamente eso, el controlar nuestro ego, trabajar con nosotros mismos. Si a mí me ofende lo que dice él o ella, pues ese es problema mío. No tengo por qué ofenderme, eres así o pues está enojado, lo que sea, ¿no? Y entonces, como dice él, poner lo mejor de su parte cada uno, juntar fuerzas, automotivarse y seguir adelante, ¿no? Y bueno, si ustedes no están dentro de la escuela, dejen su nombre y su número de teléfono para inscribirlos, para que les lleguen las grabaciones a su WhatsApp, a su teléfono celular por el WhatsApp. Entonces, y también les llegarán las invitaciones a las próximas clases. Todavía tienen tiempo, escriban su nombre, su número de teléfono para que nos podamos inscribir. Pero también les pedimos que cuando reciban estas grabaciones, las difundan. Mientras más gente, mientras más alumnos tengamos, es mejor. Más podemos llevar estas pláticas que son muy buenas. Los profesores aquí tienen bastante tiempo trabajando en esto y se preparan muy bien y los temas son muy sencillos, pero son muy importantes. Bueno, pues yo les agradezco que hayan asistido. Estamos haciendo unas pruebas. La próxima clase será al mediodía, ¿verdad, Francisco? Correcto. Y ya dentro de 15 días volvemos a trabajar en la tarde-noche. Y estamos experimentando para ver, porque ahorita estoy viendo aquí algunos alumnos que yo no había visto en las otras clases. Quiere decir que están entrando más personas que no entraban porque a las 12 del día pues se les dificulta por cuestiones laborales. Entonces estamos probando, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel, un abrazo. Como siempre, me gustan mucho tus temas. Después veré la grabación completa. Adelante, Francisco. No, pues muchas gracias a todos, Miguel, gracias a todos que también nos acompañan, Armando, Fernando, todos. Les agradecemos su tiempo y su paciencia y su compañía. Que tengan buenas noches. Oye, Francisco, ¿dónde va a ser el próximo simposio? Va a ser Hay que aquí anunciarlo. en el mejor lugar del planeta, que es en Durango, Durango, tierra y cuna de Pancho Villa, del primer presidente de la República, que fue Francisco Zarco. Hay mucho que ver, hay mucho que aprender, no se lo pueden perder. Ya próximamente les daremos más información. Gracias. Guadalupe Victoria, Francisco. Ah, perdón, Guadalupe Victoria, aquí tengo un durangueño, sí. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Abrazos a todos. Saludos.